El día de hoy vamos a platicar un poco de la presión atmosférica, de la presión manométrica y de la suma de ambas para dar la presión absoluta. Los aparatos utilizados son a cual más variados. Vamos a ver unos cuantos, aunque hay múltiples versiones, tanto de barómetros como de manómetros. El barómetro es el aparato que se utiliza para medir presión atmosférica y nosotros vamos a estudiar la versión más sencilla, más simple de los barómetros primitivos. ¿En qué consiste? Es un tubo delgado, transparente, que usualmente es de vidrio, lleno de mercurio, al cual se le tapa la parte superior, se invierte y se inserta dentro de un recipiente que también está lleno de mercurio. Cuando está insertado, la columna en el interior del tubo baja y aquí arriba se queda una especie de vacío que en la actualidad recibe el nombre de vacío de Torricelli, en el cual hay unas cuantas moléculas de el mercurio que se ha evaporado, es decir, aquí hay un poquitín de vapores de mercurio. La columna baja un poco, pero no totalmente, baja solo un pedacito y la altura H, medida desde el nivel libre del mercurio del recipiente, se mide, se designa por H y se mide por medio de una escala ubicada al lado derecho. En esta zona exactamente la presión en este punto por arriba es igual que la presión por debajo cuando se adquiere el equilibrio. Y la presión por debajo es la que es atmosférica, que empuja a la superficie libre del mercurio del recipiente de afuera, que es transmitida al punto que está a la misma altura acá. Todos estos puntos de afuera de sobre la superficie y este de acá están a la misma presión. De manera que por debajo es presión atmosférica y por arriba es la presión de la columna de mercurio, de suerte que no hay más remedio que por igualdad de presiones, la interior, que es densidad del mercurio por la gravedad y por la altura medida, tiene que ser igual que la presión atmosférica que reine en el ambiente en ese momento. La presión atmosférica varía con las condiciones climáticas, con la temperatura, con la tensión superficial, de suerte que hay necesidad de hacer correcciones. Cuando la presión aumenta, entonces baja la superficie libre del mercurio del recipiente, crece la altura porque aumentó la presión al bajar la superficie, aumentó la altura, se lee en la escala y por eso hay necesidad de controlar el nivel de la superficie del mercurio en el exterior, lo cual se hace por medio de un tornillito que acciona el fondo del recipiente, que es flexible, para poder subir o bajar el nivel y ajustar la escala para medir con precisión la altura H. Esta es la versión de barómetro que utilizó Blaise Pascal. Él naturalmente hizo muchos experimentos, no solamente con mercurio, los hizo con agua, los hizo con vino. La verdad es que se puede utilizar cualquier líquido, pero es más conveniente el mercurio por su alta densidad. Consecuentemente, la altura es pequeña. En el caso del mercurio es 76 centímetros de mercurio en las condiciones en que Blaise Pascal la midió, 760 milímetros. 760 milímetros de H multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, en la superficie de la Tierra a nivel del mar, a latitud 45 en las costas de Francia, y multiplicado por la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico, obtenemos la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la quinta newtons por metro cuadrado, que son pascales. En la actualidad hay tantos sistemas de unidades distintos que hay necesidad de saber los diferentes valores de la presión atmosférica en esos sistemas.
Por ejemplo, en el sistema inglés es 14.7 libras fuerza por pulgada cuadrada, 10,33 metros de agua, 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, etc. También se mide en bars y en torrs, y las cantidades utilizadas para hacer las transformaciones aparecen en los libros de texto, y el estudiante debe tener pericia en hacer transformaciones de unas unidades a otras, ya que en la literatura técnica y científica va a encontrar todas las variedades posibles de unidades, y debe de hacer ejercicios para ser diestro en esas transformaciones. Eso en cuanto a presión atmosférica. Y en cuanto a presión manométrica, los aparatos que se usan son los manómetros, que hay de muy diversos tipos. Prácticamente la presión se puede medir en función de cualquier otra cantidad que la afecte. Por ejemplo, la altura, la temperatura, la corriente eléctrica, vía las diferencias de potencial. También se puede utilizar en los cristales piezoeléctricos, son bien empleados para medir presiones y diferencias de presión por los cambios que sufren los cristales por causa de la presión. Los barómetros más comunes son los aneroides. Aquí hay una versión simple de un aneroide, que consiste en una caja con arrugas para que sea flexible, la cual tiene en su interior un gas que, cuando la presión externa, que es la atmosférica, aumenta, se aplasta, y cuando disminuye la presión se infla, de manera que puede subir y bajar la superficie para accionar un sistema de palancas que se mueve para arriba o para abajo. Jala un hilito que hace girar una perilla que tiene una aguja que marca en una escala cuál es la presión. El barómetro, esos son los aneroides, los barómetros aneroides. También hay los barómetros tipo Bourdon, nombre francés, que son muy similares a aquellos juguetitos que usan los niños, que inflan y desinflan, y cuando lo inflan se estira y cuando se desinfla se encoge. Pues el mismo principio se utiliza en un barómetro Bourdon. Hay una pieza metálica cerrada a la cual le puede penetrar el aire acá, que al estar conectado a la fuente de aire incrementa la presión, y el tubo se estira con los aumentos de presión y se encoge con las disminuciones de presión. Al estirarse y encogerse, acciona un sistema de engranajes y palancas que hace girar una agujita que va a una escala que marca la presión manométrica con aparatos de este tipo. Y también muy utilizados son los manómetros de tubo, en los cuales se emplea un tubo usualmente de vidrio, puede ser de plástico transparente también, lleno de mercurio, que cuando no está conectado, el mercurio está en la parte inferior y las alturas en las dos columnas están a la misma altura. El sistema abierto tiene tanto las dos bocas abiertas, en tanto que el sistema de tubo cerrado tiene una boca abierta y una cerrada con gas. Es más sencillo el uso del tubo abierto, que se conecta al dispositivo al cual uno quiere medir la presión. Al incrementar la presión del lado izquierdo, se despatilla el mercurio, baja de un lado, sube del otro, y entonces la diferencia de alturas entre las dos ramas del mercurio se utiliza para emplear la misma fórmula de presión igual que ρ G H, en la cual ρ es del lado del mercurio
13.6 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, y del lado del tubo donde está el líquido o el gas el cual uno le quiere medir la presión, pues tiene la densidad del gas o del líquido del lado izquierdo. Se igualan las presiones en puntos que están al mismo nivel, se aplica una ecuación sencilla y se obtiene la presión desconocida. Y el manómetro de tubo cerrado tiene la pata de la derecha cerrada con gas, pero aquí hay necesidad a la hora de medir la presión de utilizar la fórmula de los gases, ecuación de estado, PV igual nRT, ya que a la presión la afectan las variaciones de volumen y las variaciones de temperatura, de manera que hay que tener los suficientes datos para conocer con precisión el volumen y también con precisión la temperatura para determinar las variaciones de presión. Estos son esencialmente los principales tipos de barómetro y manómetro que se emplean comúnmente. Y ahora pasaremos a resolver algunos ejemplos.